Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Bardo una vez más. Gracias a todos los que siguen este contenido, les agradecemos a los que están suscriptos y a los que no les pedimos por favor que aprieten el botoncito de suscribirse y likeen, que siempre es como la limosna de antes. Bueno, ahora la limosna en las redes es ese like tan deseado. Vamos a tener hoy en este Bardo financiero mucha charla. Vuelve Matías Lara. ¿Cómo andas, Matías? ¿Qué hace, Nico? De ¿Cómo Max vas? ¿Todo bien? Capital, economista. ¿Cómo te presentás cuando tenés que presentar? Hace mucho que no me hacen presentarme, pero sí, soy economista de acá de Mendoza e hice una maestría en finanzas en Buenos Aires, y actualmente me dedico a eso. Y hoy trabajás en una ALIC que Trabajamos en lo una tenés que ALIC. explicar cada vez que venís. O sea, hasta que nos Exactamente. entre. Esa es Hasta la que- educación financiera que necesitamos. Es muy difícil en el sentido de que creo que ya había un preconcepto instalado en Argentina que se cambió, que eran las sociedades de bolsa. Todo el mundo sabía lo que era una sociedad de bolsa o un broker, todos le llamábamos así. Y cuando cambiaron por el nombre ALIC, que es agente de liquidación y de compensación, bueno, cambió todo y tenemos que explicar un poquito más, pero básicamente es eso. Y nada, siempre aclarar que no solamente nos dedicamos a que la gente compra y vende acciones para tratar de ganar plata, tipo el lobo de Wall Street. Sí, más billions. Yo los veo más billions. Más Billions, decís vos. Sí. Bueno, Billions es el fondo que maneja Axe, que es Axe Capital. Rose, claro. Él maneja un fondo que es... básicamente acá ¿Es en parecido? Argentina- O sea, ¿es ponerle lo No, mismo? acá en Argentina sería parecido a un fondo común de inversión. Ah, ok. Pero es un fondo que ellos le llaman hedge fund. Allá no es un fondo de pensión, no es un fondo de retiro, digamos, ellos lo tienen muy dividido, pero es un hedge fund que básicamente busca ganar la mayor cantidad de plata posible para sus inversores. Bien. A través de eso, obviamente, ellos cobran una comisión y mientras más plata le hagan ganar, más plata después pueden recaudar para cobrar comisiones sobre esas plata. Bueno, el problema con eso es que La timba financiera. se mandan algunos pedos, ¿no? La famosa timba financiera. Están al filo. Sí, digamos. Y Claro, lo saludamos. en Te la traje a empresa alguien- están al filo. Te traje a alguien del palo. Sí, estamos acá charlando alguien de del palo, antes tipo- que abrieron un Un micrófono. académico, un tipo que sabe, que también has tenido un paso por el Ministerio de Producción. Claro, yo fui ¿Sí? ministro en ese momento se llamaba Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación. ¿Sí? Bueno, señoras y señores, para quien no lo conoce, profesor, académico, economista. Economista. Hay que ser economista en Argentina, enseguida les voy a preguntar sobre eso. Raúl Mercado, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, contento. Además, vivo en las cercanías acá del... Sos vecino. Soy vecino. Nosotros no exactamente. decimos dónde estamos por las dudas. Sí. En la galaxia. Hasta en la que galaxia. AFIP y Arca no se Sí, resuelvan sí. sus cosas, nosotros... Muy curioso el nombre, ¿no? Las arcas del Sí, Estado. sí. ¿Cierto? Bueno, arranquemos un poquito por tu historia. Si nos podés contar un poco, digamos, qué te acercó a las ciencias económicas en un principio. Bueno, yo estudié en un colegio en el Martín Zapata, ¿cierto? Entonces, ahí la consigna era, tenías que ser contador, digamos, era casi una obligación. Que venía un poco de una cuestión familiar. Mi mamá había estado muy relacionada al tema de la contabilidad. No terminó su carrera, pero estuvo siempre trabajando en estudios contables. Entonces yo de pequeño siempre decía, o de niño, que iba a ser contador público nacional y perito partidor. Me encantaba ese nombre enorme. Bueno, cuando entré en la facultad, me gané una beca con prestación de servicio para trabajar en el Departamento de Economía. Y bueno, y ahí descubrí que me gusta más la economía que la ¿En qué año contabilidad. estamos hablando? Yo entré en el año... ¿cuándo fue? En el 80. Ujú. En el 80 entré en Linda la... época para entrar. Hermosa. Yo creo que como economista he tenido esa rara experiencia de pasar cosas que no se repiten mucho en la historia, como una hiperinflación. Sí. Pará, porque nunca tenemos la chance de alguien que estudió economía, que estaba dentro de una facultad en la hiper. ¿Estabas ahí? ¿Cómo era vivir esa época? ¿Se hablaba solo de eso? Se hablaba mucho de la inflación, se hablaba de los planes, ¿cierto? Yo estuve en la época del Plan Austral, ¿cierto? Digamos, de niño, la experiencia de Helvar. Siempre me apasionaron esas cosas.
Y lo curioso es que cuando me recibí había un profesor, Aldo Medáguar, que él trabajaba o era gerente de una compañía financiera, y yo cuando termino de estudiar ingreso en una compañía financiera y me voy a trabajar a Buenos Aires en plena hiper. O sea que mejor lugar para ver de cerca una hiper, imposible. Así que bueno, siempre me gustó, en realidad en la secundaria yo quería ser escritor, de hecho escribo por ahí cuentos, es mi hobby, y creo que la economía me dio esa combinación de entre ciencia, si lo podemos llamar así, matemática, pero también una parte más humanística, más social. Me gusta escribir, me gusta dar clases, me apasiona dar clases, la verdad que me divierto muchísimo, aprendo, siempre aprendo un montón y me gusta estudiar. Hablamos de la hiper, o sea, cada vez que suena hiper, antes me imaginaba a Alfonsín y ahora me imagino a Milei. Viste que Milei hizo campaña en base de nos vamos a una hiper. ¿Cómo es para economistas, un poco de diferentes generaciones, pero cómo es para economistas tener un presidente economista? Y es raro, ¿cierto? Porque... Es raro, te iba a decir exactamente lo mismo, es raro. ¿Cierto? No, Sí, no es sí, lo común. Hay cosas que el ministro tiene que tratar de convencer al presidente de tal cosa, y en este caso... Capaz que al revés, ¿no? Capaz que el presidente le baja al ministro de Economía un plan de acción para hacer. Claro. Entonces, bueno, es raro. Después, este es un presidente raro, digamos, tiene características personales, ideológicas, ¿cierto? Digamos, dentro de las escuelas que hay, no es el mainstream digamos, la famosa en escuela algunas cosas austríaca, sí. esta de la que La escuela austríaca, claro. Digamos, el mainstream es la neoclásica, ¿cierto? Esa podríamos decir. Pero está emparentada, ¿cierto? De hecho, un premio Nobel de la escuela austríaca fue Friedrich von Hayek, que se va a la Universidad de Chicago y ahí es cuando gana su premio Nobel, ¿sí? Entonces, bueno, no es una escuela que digamos, que sigan muchos. En realidad, podríamos decir que hay no tantos economistas y no todos han sido tan destacados, ¿cierto? Hay famosos como von Mises, ¿cierto? El mismo von Hayek, Rothbard, ¿cierto? Que es alguien que cita mucho al presidente Milei. Pero bueno. ¿Pero qué es mejor para la Argentina? ¿Un presidente que sepa economía o un presidente que pueda manejar bien el pulso social y que tenga un buen ministro? Te lo vamos a responder cuando termine la presidencia de Milei, capaz. Te cagaste, Matías. O sea, te comiste los No, mocos. pasa te estoy que- haciendo una pregunta, no le esquives. No sé, a mí me parece lo mismo en el sentido de que es raro tener un presidente del palo, digamos, de la economía. Es raro tener un presidente que sea del palo de lo que es la escuela austríaca o un poco más liberal, que era algo que por ahí lo veíamos en los libros. Incluso fíjate que, no sé si de todo el mundo, pero por lo menos de América es la primera vez que un presidente es liberal, digamos. Casi siempre eran de izquierda o derecha o Sí, un poco y más liberal era conservadores, mala pero- palabra, ¿eh? Exacto. Es más, O fíjate sea- que de hecho los liberales en Estados Unidos muchas veces están más asociados con la izquierda, digamos, que con la derecha. Los ¿no? liberals. Exacto. Claro. Entonces sí, es raro. Vos decís que es mejor y que es peor. No, o sea, me A imagino priori no pensando hay en mucho Argentina. en la historia que haya pasado. No sé, a mí, por lo que estudié, capaz que Raúl nos puede contar un poco más de las vivencias, pero a mí me suena que, por lo menos hasta ahora, la película se repite a cada rato, digamos, desde los años 60 hasta hoy. Plazos más, plazos menos, pero siempre pasa más o menos lo mismo. Che, jugamos un rato al déficit, después hay algo de ajuste, jugamos a la inflación, un rato de ajuste, y vamos Va y y viene. venimos así. Y me lo contaba mi abuelo, me lo contó mi papá, lo estoy viviendo yo. Digo, Y ahora no sé. hay un quiebre, digamos, con un presidente Sí, que a sabe de ver, economía. en mi opinión, un presidente tiene que saber de economía, creo que es bueno, pero también tiene que tener una concepción política, ¿cierto? Entonces, bueno, yo creo que este es un presidente que llega en un momento muy particular, donde es la economía estúpida, un poco lo que decía Clinton, y donde los problemas parecen ser más macroeconómicos que micro, porque es un presidente, un economista, pero más abocado a la macroeconomía,
¿Qué es la macro, digamos, para los que no están familiarizados? Tiene que ver con la economía nacional, con la inflación, el dólar, ¿cierto? El déficit fiscal, que son las cosas a las que se ha abocado. Las cosas que está haciendo, podemos decir que son de libro de texto. Es decir, cualquier alumno de primer año de cualquier universidad de economía sabe que la inflación en el largo plazo es un fenómeno monetario, claro, que los déficits generan emisión, ¿cierto? Si no hay capacidad de deuda, que eso tiene un límite. Entonces hay muchas cosas que son de libro de texto. El estilo, la manera, la velocidad y las consecuencias sociales son las que no están presentes en el libreto y creo que no en la ideología del presidente. Entonces, bueno, yo creo que eso habrá que ver. Pero ustedes qué saben, y que han leído, por lo menos la teoría de todo esto, ¿hay consecuencia entre lo que dice que es Milei con las acciones que va tomando? Esto de la escuela austríaca, ¿se ve? Ustedes que son economistas, ¿lo ven en la implementación de lo que está haciendo? Bueno, a mí me pasó por lo menos, sí, que yo cuando lo leía en los libros de texto te quedás como, ¿qué es esto de que están hablando, digamos? O sea, hay emisión monetaria que te genera inflación, ¿viste? Y yo cuando estudiaba, bueno, 3% de inflación, pero no veías emisión, decías, ¿qué es? Se imprimen billetes. Y vos decís, bueno, todos los países imprimen billetes, digo, si no, alguien los fabrica, digamos, claro, si no, ¿cómo comerciamos? Pero yo cuando entré en el mundo laboral, digamos, por así decirlo, que empezás a vivirlo del otro lado, a decir, bueno, a ver, empecemos ya no es un libro de texto, es qué está pasando hoy. Empiezo a leer la tapa de los diarios todos los días, empiezo a ver qué está pasando, toman una medida y empiezan a pasar algunas otras cosas. Creo que en Argentina la política económica y la política se han mezclado mucho siempre. O sea, todos los presidentes hablan de economía. O de lo que van a hacer con la economía, o de lo que van a hacer con el dólar, o de lo que va a pasar con la inflación. Todos los argentinos. Bueno, un reflejo de los argentinos. Ahora, el presidente tiene otras 1000 cosas para hacer que por ahí no las hace. Entonces digo, si Argentina es así, que al final del día debe ser un reflejo nuestro, a priori démosle la oportunidad a alguien que es economista, que se meta en un país que es netamente político-económico. No, porque al principio lo que le criticaban por ahí sus propios colegas, yo todo de Twitter, toco todo de... Profundo. Sí, o sea, sí. Perdón, pero los periodistas tenemos ese es lo que viaja más rápido. Ese océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. ¿Tan profundo? O menos, sí. Ya me está bardeando el economista. Arreglen el país, usted. No, pero digo, lo que le criticaban era justamente esto. Dijiste que venías a cortar la emisión y hasta ahora se sigue emitiendo. A otra escala, a otro ritmo, pero digamos, ¿en qué cositas, si tuviésemos que machacar ahí la escuela austríaca, qué cositas por ahí todavía faltan? Sí, a ver, yo te diría que dentro de las herramientas que tenía para estabilizar la inflación, ¿cierto? Porque estabilización en realidad en economía significa muchas cosas. En los países avanzados se habla más de estabilizar el producto que los precios. Pero la estabilización de la inflación no tenía posibilidad de hacer un plan heterodoxo, que se llama, que es generar ajustes, digamos, en el déficit, en la emisión, pero además acompañado de políticas de ingreso, es decir, controles de precios o fijar el tipo de cambio, ¿cierto? Como fue la convertibilidad, como fue el plan austral. Este programa tiene una combinación de eso porque hace un ajuste brutal de 5 puntos del PBI, es muchísimo el ajuste fiscal que hizo, es muy grande. Ha cerrado canales de emisión, ¿cierto? Ha ido en esa dirección, pero además ha puesto un ancla nominal, que es, después de una fuerte devaluación, ¿cierto? Si lo medimos desde el 1 de diciembre al 1 de enero, más o menos un 124% es lo que varió el tipo de cambio nominal. A partir de ahí, el tipo de cambio se va ajustando 2% mensual. Entonces hay todo un debate entre los economistas más ortodoxos, los menos, si en algún momento esto implica un atraso cambiario tan grande que hay que abandonar ese ancla nominal. Uno de los que lo apoya mucho es, se me dio el nombre este economista que estuvo en la asociación el año pasado, Arriazu, ¿cierto? Arriazu, sí. Digamos, apoya esto, que no hay que devaluar, hay que seguir con estas mini devaluaciones y más. Arriazu pronostica
que a partir de enero del año que viene las mini devaluaciones van a bajar del 2, va a ser el 1,8 hasta que llegue a 0 a fin del año que viene. Entonces, bueno, eso no está en economía austríaca, es una mezcla, digamos, de cuestiones más neoclásicas o combinaciones, digamos, de la experiencia. O sea, hay un toque Milei. Hay un toque Milei, hay un toque también de Sturzenegger. Yo creo que Sturzenegger es un teórico, ¿cierto? ¿Pero eso lo ves más como algo político o lo ves como algo que lo están haciendo porque les parece que esa es la mejor forma? Digo, porque al final del día Milei siempre dijo, che, esto hay que arreglarlo de shock, y parecía que el primer día, viste, ponía todas reglas nuevas y agarraba. Y me parece a mí que tal vez lo hubiese querido hacer, pero la parte política es como que dice, bueno, no, pará, porque hay muchas cosas que también tenemos que ir arreglando a poquito. A mí me parece que él le da poca pelota a la política. Me parece que es más pragmático, ¿cierto? Me parece que la realidad le impedía hacer una cosa más de shock, ¿cierto? Bueno, habrá que ver cómo es la... Pero a mí me parece que él, de alguna manera, lo manifiesta, ¿cierto? Él desprecia la política y creo que hay más pragmatismo que componente político, ¿cierto? El hecho de decir, bueno, vamos a dolarizar. Cuando se encuentra, digamos, cualquier economista no ideológico, digamos, sabe que no se podía dolarizar, pues no había la cantidad de dólares. Los dólares eran, digamos, la reserva negativa, uno dice, como la reserva negativa, bueno, era todo lo que debía, claro, ¿cierto? Los compromisos. No había dólares, o sea, además tenés que tener credibilidad, porque generalmente la dolarización es un extremo de tipo de cambio fijo, ¿sí? Entonces, tenés que tener espalda para resistir un ataque especulativo, ¿cierto? Porque vos dolarizás a un tipo de cambio, si no te creen, si vos decís, che, no, esto no dura, bueno, entonces vamos, salgamos. No abandonó el cepo, yo creo, un poco por eso. Ahí hay un debate. Algunos dicen sí, lo tiene que hacer o no. Yo creo que no estaban dadas las condiciones. No sé si ahora, me parece que todavía no. Yo creo que hay que acumular una buena cantidad de reservas, ¿cierto? Realmente hacer una convergencia de la inflación. Entonces yo creo que hay mucho pragmatismo, más que de política. Y después, hay personas con las que escucha más y otra menos, ¿sí? Uno de los que escucha me parece que es Sturzenegger. Creo que también lo de Sturzenegger es de libro de texto, en el sentido que la Argentina ha tenido tantas regulaciones al cohete, ¿cierto? Que lo único que han hecho es dificultar la actividad económica, que está bueno hacer eso. Entonces, bueno, ese es el proceso macro, digamos, que ofrece Milei, micro que estaría ofreciendo Sturzenegger. El tema es cómo vamos a salir de esto. Primero, sí va a resistir, digamos, la resiliencia realmente de la sociedad argentina es asombrosa. Uh-huh. La gente apoya de que haya despidos, no sé. Claro, el contrapunto ha sido la baja del nivel de actividad, ¿no? Con lo que conlleva menos actividad, más despidos, menos ingresos per cápita. Aumento de la pobreza, ¿cierto? Algunos para defender dicen, bueno, no, esta era la pobreza que estaba reprimida, que... Bueno, lo que sea el resultado, digamos, en este primer año, es de una convergencia de la tasa de inflación, una baja drástica del déficit, que eran sus objetivos, pero niveles de caída muy grandes en los niveles de actividad, ajuste a las provincias, porque hay menor transferencia de recursos a las provincias, o sea, eso obliga a que las provincias ajusten. Para que tengamos una idea, más o menos, la caída de los gastos en personal en la provincia, no recuerdo bien los datos, pero creo que están en 25% en términos reales. O sea, un cuarto, digamos, de lo que se pagan de sueldo en el sector público. En los servicios de locación, casi un 50%. Caída en la inversión pública, decíamos, en los trabajos públicos y en la compra de bienes de capital. O sea, que ha habido un ajuste y además... Acá ha habido destrucción de puestos de trabajo, aumentado el desempleo, aumentado la pobreza en términos similares. Pongo el ejemplo de Mendoza, no porque sea una cuestión de acá de la provincia o del gobierno de la provincia. Eso le pasa a todas las provincias en un esquema de un fuerte ajuste de los niveles de actividad y de transferencia hacia los estados subnacionales que han obligado a que sea todo eso. Eso tiene consecuencias sociales.
desempleo, pobreza, probablemente un agravamiento de la distribución del ingreso, digamos, los que tienen mayor capacidad de resistir esto se mantienen y los de menos ingresos, jubilados, profesores de la universidad, digamos, Y para ahí está el poner... ajuste que se le Claro. critica, el ajuste que era la casta y que termina siendo sin querer queriendo a la gente, ¿no? Claro, en realidad creo que está bueno porque en el fondo, si nos vamos a la teoría política, unos dicen que es un populismo de derecha, ¿cierto? Y se parece bastante a un populismo porque hay un líder, hay un pueblo y hay un enemigo del pueblo, ¿cierto? Y las soluciones que da el líder son soluciones que no se dan en una institución democrática. Eso se le aplicó a Kirchner, se le aplicó a Perón, ¿cierto? Lo podríamos aplicar a Milei tranquilamente como un populismo de derecha. Entonces, creo que se da una situación que, como todo, estamos, a ver, muchas veces dicen, che, vos estás a favor o en contra. Mira, estoy expectante. Quizás por mi profesión, Escépticos. Sí, bastante. no escéptico, en el sentido que hay cosas que veo, es lo que yo digo, es de libro de texto, ¿cierto? Pero también, por mi experiencia, mi participación en la política, por haber sido funcionario, ¿cierto? Por tener una militancia en voluntariado social, ¿cierto? Uno ve otras realidades que por ahí dice, bueno, che, ¿de esto qué va a resultar? Entonces, el rebote va a provocar un derrame y una mejora de mejores oportunidades. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser el resultado de esta sociedad si vamos a tener una macro equilibrada y una sociedad fragmentada o una macro equilibrada, una sociedad fragmentada, pero que comience a recomponerse? Yo creo que esa es la gran pregunta. Yo te iba a preguntar, porque el otro día estábamos con alguno que hablaba de empresarios acá y hablábamos de que el empresariado, por las características del mendocino, capaz, ¿no? El empresario era un poco más conservador. Entonces, ¿cómo ves ese conservadurismo del empresario frente a este tipo de situaciones? Digo, en Mendoza, ¿lo ven distinto al resto del país, como puede ser Buenos Aires o Córdoba o Rosario? Mira, la verdad que O si digo, uno, o si cuando uno se escucha, acomode la macro, capaz que todos más o menos vamos... ¿vos decís en las posibilidades después de arrancar? Sí, arrancando, digamos. Pongamos Claro. segundo trimestre año que viene, segundo semestre año que viene. Sí, sí, yo que creo se supone que, ¿no? Exactamente. Es decir, es muy difícil, digamos, que haya, digamos, una recuperación que realmente importe. Lo cual es interesante porque, perdón que me aparte un poquito, ¿qué efecto va a tener esto en la legislativa del año que viene? Es decir, para la legislativa tiene que mostrar que realmente la inflación cayó, pero también que hay alguna recuperación de empleo, de los niveles de actividad. La verdad que no sabría decirte si va a haber una diferencia entre las consecuencias en las empresas de Mendoza que en otros lugares. Si uno lee, por ejemplo, CAME, que podríamos decir que los informes de CAME abarcan un espectro que incluye a los de Mendoza y al resto. Y son más o menos similares. Parecido. No, yo no veo mucha diferencia. Lo que sí es interesante es que Mendoza ideológicamente apoyó mucho a Milei. Es decir, fue una de las provincias que mayor, por lo menos en la segunda vuelta. Sí, Mendoza, la gente de Mendoza. Claro, el electorado. El electorado. ¿Cierto? En los resultados. Y lugares muy de bajos recursos, Exacto. los lugares más pobres de Mendoza, Exacto. 70%, Sí, 75%, arrasando, ¿no? Sí, sí. La verdad que ese es un fenómeno, a ver, se lo dejamos a los politólogos. Próximo programa invita a un politólogo, ¿cierto? Pero creo que ese es un fenómeno muy interesante. Si vieras la cantidad de politólogos que hablan de economía, dirías, bueno, tenés gratis para hablar, ¿eh? Totalmente. Tengo Tenés algunos crédito. conocidos. Y además dicen ser economistas. Yo no digo que soy politólogo. Claro. Pero no importa. No entremos en un Palito debate. para alguien, no sé para quién, pero me tiró palito, Mercado. Claro. No. Yo creo Ahí, que... votan en los comentarios, Sí, ¿no? sí, Ahí. sí. No, a ver, yo creo que uno tiene que ser consciente de cuál es su profesión, nada más, ¿cierto? Yo he participado en programas de radio, con columnas y todo, y me decían, che, ¿sos periodista? No soy periodista, soy economista, ¿qué opino? Pero es otro tema, me parece que no es lo importante. Yo creo que, a ver, que la macro le va a salir bien, en el sentido que va a lograr equilibrar estas cosas, por lo menos durante un tiempo. Generalmente el éxito de los planes se mide por lo menos a 5 años,
¿cierto? Que se pueda prolongar los resultados. Probablemente le salga bien. Creo que le falta todavía, para mantenerse, tiene que tener un sustento político, tiene que tener una base política que lo sustente en las legislativas y después en una eventual reelección. Es clave, ¿cierto? entonces el 2025. O Es clave el 2025. El 2025 va a ser clave para Milei y para Yo creo Pero que sí. ¿vos pensás que no lo tiene hoy? Digo, desde el punto de vista aparato político no, digo, pero la imagen positiva sigue arriba del 50%, con lo cual pareciera una cuestión de tiempo que pasen las elecciones, digamos, pero si sin el siguiese Congreso, todo así. no, o sea, fíjate lo que le costó aprobar Claro. sus planes, ¿no? Sí, Bueno, yo me pero refiero... tranquilamente podrían no haber aprobado casi nada. Digo, no era una minoría más. Dentro del Congreso, Claro. dentro de la Cámara de Diputados, no... Está muy bueno eso, porque si uno lo mide en términos de aprobación, si bien hoy la negativa supera la positiva en algunas encuestas, pero es altísima. La verdad que para un gobierno que ha hecho lo que ha hecho en ajuste y todo eso, y que tenga un 40%, realmente es asombroso. Entonces, hoy tiene un apoyo electoral. Falta el apoyo de la estructura política, que es importante, ¿cierto? Para el desempeño, para la aprobación de las leyes y después para mantenerse en el poder. Porque el tema es, si no muestra resultado, ¿este apoyo va a continuar? Hasta ahora sí, eso es lo asombroso. ¿Va a seguir? Bueno, esa yo creo que es la gran pregunta. Bueno, es la gran que, llega hasta abril, llega hasta marzo, llega hasta junio, Claro. lo iban corriendo. Claro. No creo, no soy de aquellos que dicen, no, este gobierno no dura, lo van a voltear. No creo. Yo creo que la Argentina tiene una tradición que pocas veces se ha dado, digamos, de otros fenómenos latinoamericanos. Yo creo que resiste en ese sentido de terminar su gestión. El tema es, si su proyecto no da miras de una continuidad real, eso también te afecta a las inversiones, ¿cierto? Porque el tipo que está afuera dice, Sí, la verdad total. que la está haciendo bárbaro. Claro. Pero se va y vuelve otra vez, vuelven los muchachos, ¿cierto? Y se arma el lío. Entonces, bueno, yo creo que ganar esa seguridad de la permanencia, que es una combinación entre buenos resultados económicos y fortaleza política, yo creo que es lo que él está construyendo y tratando de consolidar, y yo sí creo que el 25 es clave para esto, o por lo menos un hito importante. Sí, igual es loco que decía, ¿cómo hacemos, viste, para que no vuelvan los muchachos? Y acá en Argentina medio que te pones a pensar no solo en hacer las leyes, sino en cómo blindás las leyes para que el que viene no las Claro, cambie, digamos. claro. Ha pasado tantas veces Claro. que A ver, eso también es un punto para el que mira de afuera lo que nosotros llamamos la inversión extranjera directa, que básicamente gente Exacto. que invierta en el país para hacerlo crecer. ¿Cómo hacemos para traer eso? Y la seguridad jurídica dentro de ese tema Claro. debe ser uno de los Y cuando principales. digo los muchachos no me refiero solo al peronismo, digamos, que es lo que uno podría, sino yo creo que hay un amplio espectro, ¿cierto?, que es más, más propicio a tener déficit, ¿cierto?, a resolver las cosas Sí, con acá herramientas. hay un dato que dice Milei, que probablemente vos lo has visto, nosotros como economistas, pero en más o menos como 100 años de Argentina, creo que han habido 4 sin déficit fiscal, digamos. Entonces, claramente Argentina vive Sí. endeudada sin importar el color del partido político. No es que es Claro. peronista o radical. Y es más, creo que Kirchner en algún punto tuvo el superávit porque hubieron muchas cuestiones que yo no se las atribuyo a él directamente. Digo, el precio de los commodities valía $600 la soja y éramos principales productores de soja. El tipo de cambio ya venía acomodado, o sea que era un tipo de cambio súper competitivo, digo, era alto en términos reales, que lo llevaron a tener unos años de superávit hasta que volvimos, digamos, a... Sí, Igual ahí también, o y sea- tasas chinas de crecimiento, era un montón de cosas. Digamos, perdón que te haya interrumpido. ¿Está bien? Yo muchas veces doy, una de las cosas que hacemos los economistas es dar charlas. En una de las charlas que doy muestro... Mucha datos- charla. Mucha charla y poco laburo. De, digamos. de algo hay que vivir. Le devuelvo Dicen, un que, poco lo- dicen que los economistas 50% hacen proyecciones, 50% de su tiempo, y el otro 50% lo Le- utilizan para explicar por qué no se ¿Por qué dio no? lo que dijeron que Totalmente, habían. totalmente, estoy de acuerdo. O si no dice, como yo dije, mentira, habías dicho otra cosa. Bueno, hay una serie de Orlando Ferreres que se llama La economía argentina en 200 años, algo así, que tiene estadísticas de déficit desde principios del siglo pasado, y siempre tuvimos déficit, salvo en algunos
2 o 3 eventos o 2 eventos en el siglo XX y los años de Kirchner. Y nada más. Siempre tuvimos déficit. Puntual, así, contado Claro. con el dedo Ahora, de la mano. hay que estudiar el resto de los países. La mayoría de los países tienen déficit. El tema es, y acá yo creo que está bueno lo de Max Capital, y de paso hacemos, digamos, lo ponemos en cartel. Están ahí, tienen su lugar. Mirá. Exacto. La diferencia es un país que tiene acceso al crédito y un país que no tiene acceso al crédito para tener déficit. Porque generalmente hay rollover, ¿cierto? Hay un montón de cosas que te permiten... Sí, ¿cómo financio ese déficit? ¿Cómo Digamos, al financiar final ese es déficit, es plata que te Claro. gastaste, pero Claro. de algún lado tiene que salir. Claro. Hay un famoso artículo de Barro que dice, bueno, en definitiva, la deuda no es riqueza, ¿cierto? Dice que en definitiva la gente descuenta que esa deuda va a ser o más impuesto o más inflación en el futuro. Pues inflación es un impuesto, ¿cierto? Es los activos. Entonces, bueno, yo creo que sí, que tenemos ahora una gran oportunidad para ordenar la macro y ojalá que eso dé como resultado también un ordenamiento mejor de la sociedad, ¿sí? Y quizá de la política, ¿cierto? De nuevas reglas de la política. De hecho, ahora el sacar la lista sábana me parece muy bueno. Mendoza ya lo había hecho antes, ahora lo va a hacer la Nación. Creo que hay que perseverar. Me preocupa el lado micro, ¿cierto? Esto de las pequeñas empresas, el lado social, el tema de los números sociales. ¿Cómo es la salida después para la recuperación de esos números? Hicimos un buen panorama de lo que es Argentina, de lo nacional. Quiero hablar un poquito de lo internacional y después venirme a Mendoza y también a tu área de expertise que está vinculada a las universidades y demás, para ver cómo está la situación un poco ahí. Ganó Trump. ¿Cómo afecta esto tanto en el mundo de las finanzas como bueno, en la economía argentina que haya ganado Trump? ¿Qué análisis hacen así a priori? ¿Qué sienten? ¿Qué pálpito? Bueno, en principio, un gobierno más acorde a las ideas de Milei. Milei igual siempre ha dicho, yo quiero ser aliado de Estados Unidos, digamos, más allá de que él tenga un poco de empatía más con Trump que con Biden en su momento. Creo que es positivo porque, bueno, también uno de los principales promotores de esto fue Elon Musk y la verdad que se mostró en muchas fotos al principio de su presidencia y dando lugar a inversiones privadas. Elon Musk dijo que iba a poner los nombres más o menos que iba a promover los nombres de los ministerios que tiene Milei. O sea, a ese nivel. A ese nivel, claro. Entonces, vos decís, bueno, pareciera que además de que Milei quiere ser amigo del país, digamos, Argentina quiere ser amigo de Estados Unidos, además de eso, Milei comulga con las ideas de Trump. Entonces, a priori, en esa relación es positivo. Convengamos que Estados Unidos tiene mucho peso en el Fondo Monetario Internacional, cosa de que todavía le debemos un montón de plata. Entonces, desde ese punto de vista más financiero, puede llegar a ser una ayuda, puede llegar a pesar de que no es la idea de Milei, pero puede llegar a tener cierta flexibilidad en el trato con el fondo. Te repito, pese a que no es la idea de Milei, de hecho han tratado de empezar a cumplir las metas, me imagino yo, para sentarse en algún momento a negociar. Entonces, desde ese lado creo que es positivo para Argentina. ¿Y en la economía global, Raúl? Bueno, ahí evidentemente es un modelo distinto al modelo demócrata, aunque era del libro de texto que Kamala Harris iba a perder. Digamos, hay una famosa ecuación de Fair. Típico de economista también eso. Con el Típico diario de del lunes. economista. Con el diario del Por lunes. supuesto. Yo lo dije. Claro. Yo lo anticipé. No, es muy difícil ganar una elección cuando vos tenés alta inflación y no tenés buenos resultados de empleo o bajo desempleo y crecimiento. Digamos, ahí hay un economista que tiene una ecuación econométrica que predice casi con precisión todas las elecciones. Yo eso lo apliqué en el caso del argentino y también era casi obvio que Massa era muy difícil que perdiera, y lo que hizo Massa políticamente era lo único que podía mostrar. No podía mostrar de inflación, tenía que mostrar algún nivel de actividad, pues si no estaba evidentemente en una situación muy difícil. Entonces, era casi muy probable que ganara Trump, a pesar de las encuestas, digamos, que es otro fenómeno interesante. ¿Sí? ¿Qué está pasando con las encuestas que fallan tanto? ¿Sí? Pero, digamos, desde el punto de vista lógico, económico,
era lógico que ganara. Ahora, desde el punto de vista global, primero, relación con China, ¿cierto? Ese es un tema importante, ya le aplicó tarifas y todo eso, digamos un tema de tensión con la economía china. Eso seguramente va a reducir el nivel de comercio internacional, es decir, va a tener un impacto que viene cayendo el volumen de comercio internacional. Sí. Segundo, First America, es decir, se va a mirar muy hacia adentro, va a proteger. Esto va a perjudicar sobre todo a muchos países de Centroamérica que son dependientes de la ayuda norteamericana para solucionar el problema de la inmigración, ¿cierto? La política demócrata era tratar de ver las causas de la inmigración, tratando de ayudar a estos países. Eso se va a suspender, probablemente se termine el muro, digamos, agravamiento del tema de las en la inmigraciones. primera potencia los aranceles van a subir ahora. Y Van a subir. Para Mendoza, que es que vive también del vino, de lo agro y demás, estamos al horno con fritas. Bueno, la gran pregunta es, todo esto bueno que yo concuerdo, que puede resultar para Milei o para un gobierno argentino con Milei. A nivel macro, ¿no? A nivel macro, a nivel financiero, ¿cierto? A nivel... Después en la micro, en el comercio y todo eso, por ahí no va a ser tan bueno, ¿cierto? Habrá que ver, ¿cierto? ¿Cuál es este acercamiento que permita abrir, digamos, algunos acuerdos de libre comercio o de acceso que los tiene Chile, por ejemplo, los tiene otros países y nosotros no los tenemos. Pasa que después va a haber que medir, lo cual va a ser un desafío, sobre todo para ustedes cuando lo hagan, de, che, ¿qué impacto tuvo esto? Porque esto va acompañado seguramente de, bueno, bajó la inflación, se acomodaron los precios relativos, probablemente se elimine el cepo, digo, todas esas cosas que pueden jugar a favor o contra algo en contra, claro. Después medir la causa de por qué se dio lo que estaba, va a ser bastante complejo, sí. Porque nunca vas a tener una causa directa. Digo, en países que ya tienen una relación, como puede ser Estados Unidos con China, y hay algo ahí puntual, bueno, vos podés medir a partir de tal punto empezó a pasar tal cosa, se debe a este tipo de regulación, este tipo de aranceles, bloqueo, lo que sea. En Argentina pasan tantas cosas a la vez que va a ser difícil medir el impacto de lo que pasa en Estados Unidos. Una de las cosas que, digamos, Milei abrió un poco el paraguas con esto de que la noticia que se dio, se empezó a correr de que ahora sí quería estar más cerca de China y toda esa relación que arrancó muy mal, diciendo que jamás iba a negociar con un gobierno comunista, y qué sé yo, ahora es mis amigos los chinos. Más o menos. Lo que pasa es que ¿abrió el paraguas ahí? Yo creo que volvemos a la discusión de antes, si esto es de política o es pragmatismo. Yo creo que es pragmatismo. O sea, la realidad le va mostrando ciertas cosas a Milei en las cuales no puede cambiar. Y Estados Unidos va con los demócratas también la relación iba a ser tensa con China, quizá en otros términos. Pero yo creo que aún Estados Unidos es pragmático en su relación con China. De Trump, decís que va a ser más cerrado, y lo de los aranceles, esto un economista al poder lo tiene que haber analizado. Digo, ahora pienso, ¿habrá sido que abrió el paraguas antes de 2 semanas antes de las elecciones? A mí me parece que no, porque coincido con Raúl, es más de la parte política, digamos, yo con China no voy a estar. Desde el punto de vista, yo no voy a ser amigo, yo no comparto ideas, yo no le voy a ir a pedir plata a China, digamos, por lo menos no directamente, digamos, hay todo un tema, un swap que hay que ser pragmático porque existe y hay que resolverlo. Ahora, desde el punto de vista comercial, creo que ahí Argentina, o Milei, o lo que trata de hacer, o por lo menos lo que dice, después vamos a ver si se termina de dar o no, es, bueno, ¿saben qué? Yo establezco las reglas, después ustedes jueguen con quien quieran, digamos, ¿querés exportar a China? ¿Querés importar de China? ¿Querés más, menos? Es problema del que lo va a hacer. Yo como Estado lo que quiero hacer es fijar las reglas. Mis reglas quiero que sean más parecidas a lo que puede llegar a ser Estados Unidos para después eventualmente tener acuerdos de libre comercio o más parecido. Pero no voy a entorpecer la relación con China que puede tener un privado. Creo que va más por ese lado y creo que eso es un poco más de lo que hablaba Raúl del pragmatismo que puede llegar a tener. Y en lo filosófico también, yo creo que es interesante lo que decís. No van a haber medidas de prohibición de importación de bienes de China por cuestiones... No está en la cabeza de este gobierno, digamos. Me parece que no va. Y después está la geopolítica,
que también habría que llamar al politólogo que dice que es economista, ¿cierto? No, es un chiste nomás. Al final del programa tiramos las iniciales. A ver, sí. Que sabe más que yo, en esto, en la geopolítica, que es la relación de Trump con la OTAN, ¿cierto? Que es otra cuestión. Un gobierno demócrata más favorable a una buena relación con sus aliados, Trump no tanto, ¿cierto? Entonces, bueno, esos equilibrios, digamos, en un mundo que ya está tan desequilibrado en términos de geopolítica, pensemos lo que pasa en Israel, lo que está pasando en Ucrania, en distintos lugares, sin tomar una posición, digamos, de juicio moral por ninguna de estas cuestiones, pero creo que estamos en un mundo bastante complicado. ¿De qué manera el alineamiento de Argentina con Trump y en su posición con OTAN nos afecta a nosotros y su acercamiento a Israel? Bueno, una cosa que me excede, pero bueno, son datos que también habrá que tenerlos en cuenta. Creo que hoy son muy lejos, no creo que tengan un impacto, pero bueno, son algunos datos de la geopolítica. Y la otra, su relación con los vecinos, ¿cierto? Con Chile, con Brasil, ¿cierto? Con el resto de los países, donde, la salida de Mondino, con todos sus errores, lo que puede hacer, era una garantía intelectual, ¿cierto?, dentro de la Cancillería. Este hombre nuevo no lo sé, ¿cierto? No, lo veo como en una distancia intelectual muy grande para ser el ministro de Relaciones Exteriores. Quizá nos sorprende. Quiero aprovechar que te tenemos. Estás siendo muy amable, obviamente, con tu tiempo de venirte hasta acá, a Bardo y demás. Hablamos de Argentina, hablamos un poco del panorama internacional y no quiero desaprovechar tu conocimiento respecto a las universidades. Contame hoy, ¿cuál es tu vínculo con las universidades? ¿Cuál fue? Vos fuiste rector de la Universidad Champagnat. Exacto. Actualmente estás... Soy rector emérito, cierto que es un título honorífico, pero bueno, eso permite tener en algunos casos algún grado de representatividad en alguna situación en particular. Y hoy estoy abocado principalmente a dirigir una revista científica, digamos, del área de ciencias empresariales, y en el área de la Secretaría de Investigación soy investigador jefe en el área de economía, ¿cierto? Donde ahí tenemos varios proyectos, sobre todo enfocado al estudio de la economía de Mendoza, que hay mucha información de la economía nacional, pero nosotros nos hemos abocado sobre todo a sistematizar y crear nuevos indicadores y asociarnos con sectores empresariales para captar, digamos, encuestas, por ejemplo, de expectativas de expectativas económicas, y tenemos algunos otros proyectos ahí para completar algo que lo necesitamos. Es decir, hoy, si vos querés acceder a alguna información sobre la industria, sobre, sobre la construcción y un montón de cosas, a nivel nacional, te metes al INDEC y ¡chuc!, lo tenés. En Mendoza es un poquito más complicado, a veces cuesta encontrarlo. Nuestro objetivo es sistematizarlo y ponerlo en debate, ¿cierto? Es decir, ¿van a ser el INDEC mendocino? No, porque ya tenemos un INDEC, tenemos la DIE, pero la idea es utilizar esa información que está ahí para explotarla más, ¿cierto? Y de hecho hemos creado un indicador de la actividad económica de Mendoza mensual, que no existía, eso no lo tiene la DIE ni nada, obviamente es sujeto a crítica, porque lo venimos practicando, para colmo nos cambiaron ahora la estimación del PGB provincial, entonces tuvimos que hacer algunas reestimaciones, pero la idea es esa, la idea es profundizar. Hace tiempo que vengo estudiando, por ejemplo, la convergencia de los PGB departamentales, cuáles pueden ser las cosas. Ahora tenemos un proyecto para estimar cuál es el producto potencial de Mendoza. Digamos, la idea es meterle ficha a algo que otros no estudian, pero creo que puede tener un valor para nosotros acá. Tengo preguntas de neófito total y preguntas de periodismo típico vinculado a las universidades. No sé por cuál preferís entrar. Ninguna de las dos. Cagaste porque ya te tengo sentado acá y te voy a aprovechar. Pero voy por la de neófito. Arranco por ahí aprovechando que tenemos a Max. ¿Cómo se financian hoy las universidades privadas? Buenísimo. ¿Y qué hacen con la guita? También, porque esa es una... siempre que lo pienso, en el hecho de si suben o no la cuota, esto y lo otro, pero después, ¿qué hacen con esa plata? Bueno, primero es muy interesante, en las universidades privadas, el único financiamiento es el alumno. Eso es muy fuerte porque, digamos, cualquier proyecto, es lo que vos decías, bueno, ¿qué haces con la guita después?
¿cierto? Cuando yo era rector y nos venían a pedir becas, que hay becas en la universidad, una de las cosas que charlamos es, che, mirá, esta beca se tiene que dar bajo estas condiciones, de rendimiento, de situaciones particulares y todo, porque en realidad no te la está dando la universidad, te la están dando tus compañeros, ¿sí? Entonces, ese es un dato muy fuerte. Acá Max Capital huele sangre, porque dice, ¿cómo tu única fuente de financiación va a ser el alumno? No, puede ser, digamos. Claro, Desconozco o es el que repaga paño, el crédito, porque de hecho la universidad en alguna vez para construir tuvo que sacar un crédito y después repagarlo. Entonces, ¿qué otras cosas hace? Una es invertir en temas de edilicios, ¿cierto? Por ejemplo, en la Universidad de Champañá tenía una escuela secundaria y un grado. Avanzó en posgrado y avanzó a la escuela primaria. De hecho, hay desde salita hasta escuela primaria. Okay. Entonces se fue integrando. Eso tiene beneficios económicos también, porque la escuela secundaria es muy popular, digamos, muchos quieren entrar en el Colegio de Santa María, un buen colegio, tiene buena fama, ¿cierto? Lo cual aprovecha. Y hay como un proyecto integral, digamos, de poder integrar. La verdad es que muchos de los muy buenos alumnos de la Santa María no estudian en la Champañat. O sea, aspiran a la universidad pública, ¿cierto? ¿Qué otras cosas hacen? Tenemos proyectos de investigación, que eso es algo que ha sido una exigencia de CONEAU, ¿cierto? CONEAU puso en vereda a la universidad privada que no investigaban, ¿cierto? Porque es muy caro investigar. No es lo mismo que los fondos públicos en las universidades públicas, donde hay dinero, hay más dinero para investigar. Entonces, bueno, hoy se hace investigación, hay incentivos. ¿Cómo son los incentivos? Se les da becas a los alumnos que participan, becas parciales, y además se dan incentivos a los profesores que participan en ¿Y funciona? Está funcionando, increíblemente. El otro día me decían, no me acuerdo los números ahora, pero de que yo dejé de ser rector ahora, la cantidad de proyectos que han madurado es interesante, es mucho. Y ahí, perdón, ¿no? Sí. Pero siendo que son universidades privadas, ¿bajo qué carácter están? ¿Son sociedades anónimas? No, ¿O es un dentro buen de qué punto. paraguas entran? Y mi pregunta iba, perdón, ahí te Claro. termino, esa era la primera parte. Sí, sí. Digo, al final del día, siendo algo privado, hay alguien que quiere sacar un rédito. ¿Cómo funciona eso? En una empresa privada, digo, ahí se reparten dividendos, Claro, o los claro. accionistas se juntan y dicen, no, mejor dejémoslo acá adentro porque vamos a construir otro edificio. Ujú. ¿Eso cómo Bueno, funciona? pasa como con los equipos de fútbol. O sea, la Ley de Educación Superior, la LES, ¿cierto? Como le decimos nosotros, admite solamente dos figuras, fundación o asociación civil para las universidades privadas. Entonces funcionan como una fundación, no puede haber reparto de recursos. De hecho, los miembros del Consejo de Administración no pueden recibir sueldos, ¿cierto? Los únicos sueldos que hay son las autoridades académicas, digamos, el rector, vicerrector, los decanos, los directores de carrera, y después los profesores. Eso es lo que... Entonces hay un gran componente de pago de sueldos, ¿sí? Que no son buenos los sueldos en las universidades privadas, esa es la verdad. Pero bueno, la fuente de financiamiento es limitada. Entonces, y después... ¿Pero sobra guita en algún momento? Mira, no sobra guita, generalmente, y sobre todo en estas épocas donde vos tenés la limitación de que tampoco podés sufrir mucho la cuota, que es tu fuente de financiamiento. Lo interesante es que ha habido por lo menos yo que he dejado de ser rector y veo lo que ha hecho sobre todo el vicerrector financiero y todo eso, un buen manejo de los fondos. Se han ido optimizando, se han ido analizando y decir, che, este gasto, no, mira, no lo hagamos. Esto, digamos, ha habido una buena conducta en ese sentido. Y después se ha tratado de ir innovando. Por ejemplo, la carrera de informática ha tenido una muy buena conexión con el resto de las carreras de informática, ha hecho eventos muy importantes. Y en Mendoza es un lugar donde se demandan a los programadores y todo eso. De hecho, hay muchos que no terminan, justamente pues son demandados antes que terminen la carrera. Se creó una carrera de comunicación digital, Sí. ¿cierto? Que está lanzando. Tenemos varios acá de la Champaña. Claro. ¿La ¿Y hiciste vos? ¿Qué tal la Trabajando en experiencia? Bardo.
Y vienen bien, te digo, vienen mejor que los recibidos de comunicación. Me van a matar, mejor no digo nada. Bueno, porque es distinto, digamos, es otra formación. De hecho, la charla que yo di hace poco, ellos me hicieron un reel, ¿viste? Lo metieron en las redes, mientras yo estaba dando la charla, que era híbrida, me llegaron preguntas a través de Instagram. Es decir, están participando con pasantía en las mismas actividades de la universidad, que enriquece todas estas cuestiones. Y después, bueno, tenemos de las carreras que se acreditan, las dos están acreditadas, la de abogacía y contador, ¿cierto? No sin dificultades, ¿cierto? Pero digamos, se va cumpliendo con eso. Entonces, mi visión es que, por lo menos en Mendoza, yo cuando era rector tenía mucho contacto con el resto, las universidades privadas funcionan bastante bien, digamos, en general. Es un centro universitario importante de la región. O sea, pues tenemos las universidades públicas, la Nacional de Cuyo y la UTN, y después tenemos 5 o 6 privadas, ¿cierto? Si incluimos o no a la Siglo XXI, que también actúa en el lugar. Entonces, para Mendoza es un valor. Digamos, hay muchas cosas que se pueden hacer porque hay formación de capital Casi humano. tantas universidades como casinos en Mendoza, ojo. Es un problema. Yo cuando fui yo fui subsecretario de financiamiento y de mí dependía el casino. Estoy totalmente en contra de los casinos, ¿sí? Pues me parece que es malo, digamos, pero bueno, son políticas provinciales que uno por ahí no tiene injerencia. ¿Cómo ves, te tengo que preguntar, digamos, cómo ves al ministro de Producción actual? A Vargas Arizu, Yes. ¿cierto? Vargas Arizu es un hombre que viene del sector privado. Eso podríamos decir que es un mérito en doble sentido. Primero, conoce, ¿cierto? Para lo que es ministro, digamos, es como un ministro de salud que sea médico, conoce del tema. Segundo, creo que es una expresión de valentía, porque seguramente ser ministro a él en su actividad le hace perder plata. Tengo un buen concepto moral de él, porque uno dice, bueno, no pierden plata porque debajo de la mesa hay otras ganancias. Podría poner las manos a fuego por Vargas Arizu, me parece. Ahora, me parece que estas cosas que son ventajas, en algún aspecto por ahí, de alguna falta de experiencia o algunas concepciones, dificultan su accionar. Por ejemplo, el retiro de la lucha antigranizo. A mí no me gustaba la lucha antigranizo. De hecho, cuando fui ministro, viajé a Francia para ver la experiencia y todo eso. Es muy difícil demostrar que la lucha antigranizo, la activa de los aviones, realmente tiene efecto o funciona. El tema es cómo vos retirás un sistema sin construir un consenso en los oasis y todo eso. Me parece que ahí faltó muñeca política de construcción de consenso, que en la política o en una empresa vos no, necesitas. Incluso, perdón, ¿no? Que meta, pero para mí en eso incluso, además del consenso, digo, hay una especie de capacitación, si se quiere, de, no hay más lucha antigranizo, bueno, tenemos que empezar a fomentar la parte de, no sé, seguros agrícolas, Exacto. por ponerlo de alguna forma, en donde el empresario, el chacarero, quien sea, diga, bueno, está bien, me sacaron una cosa, tengo que ir por la otra, como para por lo menos, porque si no, le limpiaste un plumazo y... Exacto. Yo soy académico, además. Entonces, cuando fui ministro, los otros días, buscando unos papeles, encontré un borrador donde había armado un modelo de utilidad esperada con el tema de la lucha antigranizo. Entonces, a ver, acá siempre la teoría te sirve si uno la puede aplicar a la gestión. Y en la lucha antigranizo uno ve dos fenómenos. Primero, el teorema de Tinbergen-Frisch, que te dice que vos necesitas tantos instrumentos como objetivos que vos tenés, ¿sí? Y que si vos le metés más instrumentos, estás sobredeterminando el sistema. Eso decía Tinbergen. Pero después los estudios posteriores dicen, sí, eso es verdad en un escenario determinístico, no en un escenario donde hay cuestiones aleatorias. Cuando hay cuestiones aleatorias, vos necesitas por lo menos la misma cantidad de instrumentos, si no más instrumentos. Entonces, primera lección, este es un escenario típicamente aleatorio. La lucha antigranizo
está muy contenida con riesgo y todo eso, hace falta más de un instrumento. ¿Cuáles son esos instrumentos? Seguro, puede ser lucha activa, la malla. Es decir, tenés que poner la carne en el asador con más de un instrumento. Segundo, en la teoría del riesgo, cuando vos tenés una cosa que tiene alto impacto y una alta probabilidad de ocurrencia, al máximo, lo que vos tenés que hacer es evitarlo, ¿cierto? No produzcas cosas que vos sabés que acá va a llover mucho, o sea, va a caer piedra y el daño que te va a hacer es enorme porque es muy caro el producto o el costo de cultivarlo, y la probabilidad que te caiga piedra es casi del 100%. Entonces vos lo evitás. El segundo paso que hay en esa calificación es transferirlo. Generalmente uno lo transfiere con seguros, ¿cierto? El escalón más abajo es el de mitigarlo. Entonces, ¿vos cómo lo mitigás? Lo mitigás o con lucha activa o con malla, ¿cierto? Y después, si el impacto es bajo y la probabilidad es baja, lo aceptás. Si ocurre, bueno, el daño es pequeño y la probabilidad de que ocurra es bajo. Entonces, en ese lapso, los oasis de Mendoza son distintos. La probabilidad de ocurrencia es mucho más grave en el sur que en el norte. El valor de la producción, es decir, hay que meter un análisis bien sesudo. ¿Vos decís que faltó a la hora de tomar esa decisión? No lo sé, porque desconozco. De hecho, sé que hubo un equipo que estuvo estudiando la decisión. Me parece que hubo una falla política en cómo implementarlo, y la otra, anticipar esto, es decir, cómo yo pienso en distintos instrumentos alternativos y voy clasificando los riesgos, digamos. Yo lo pongo desde el punto de vista, digo, de Vargas Arizu, pensando en la imagen política, ¿no? Más allá de está bien o está mal, digo, la decisión parece que estaba, tal vez tratando de encontrarle un poco más de sentido a eso, decir, che, bueno, entonces lo hicieron, lo iban a hacer igual, le faltó tal vez un poco de esa experiencia política. Sí, en resumen sería eso. Raúl, has sido muy amable con tu tiempo. Estás invitado. Te veo en la faceta streamer. Ya está, la radio ya pasó. Ahora es streaming. Me encanta. Mis hijos son todos tecnológicos. De hecho, mi hija hace mucho me dice, hagamos podcast, hagamos reels y todo eso. Si ellos quisieran, estaría haciendo esto que están haciendo ustedes. Te invitamos a tus hijos que vengan, que se suscriban, que den like y que vengan. Y Por todos los supuesto. pasantes que nos quieras mandar de Champañat y de la universidad los aceptamos. Bueno, fantástico. Sí, sí. ¿Hay pago ahí para los No, pasantes? Pasantía. Gratuita. Bueno, pasantía es paga. Después están lo que se llama... Mal paga. Esto hay que decirlo. O no. Las pasantías son mal pagas en Argentina. Imagínate, Claro. si dijiste que los docentes cobran mal Sí, sí, en sí, muy las mal. universidades privadas, Un pasante de un canal de streaming. ¿qué le queda a un pasante Claro, de un sí, canal sí. de streaming? Creo que a ellos les gustaría la experiencia, digamos. Estoy convencido. Raúl, ha sido muy amable con tu tiempo. Bueno, Muchas gracias a ustedes. Y, Me encantó. bueno, Lo disfruté. gracias. Y serás bienvenido siempre que quieras. Gracias, Mati, también. Gracias, Nico. Nosotros Gracias, nos Raúl. reencontramos. Suscríbanse, den like y fíjense que dentro de la playlist de Bardo van a encontrar Bardo Financiero, Bardo Deportivo y un montón de otros programas también que los invitamos, que están buenísimos. Esto fue todo.